Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Les ruego que me acompañen a Mateo capítulo 9. Estoy muy feliz nuevamente de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a seguir exponiendo el Evangelio según San Mateo. Entonces lo vamos a hacer en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Si todos lo tienen, lo vamos a leer. Dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oremos nuevamente, hermanos. Padre Celestial, en esta hora rogamos tu asistencia, que tu Espíritu Santo sea tomando estas palabras y grabándolas en nuestro corazón, para que podamos conocerte más, creer más en ti y amarte más, Señor, a través de buenas obras. Ayúdanos a ser fieles a ti y que esta iglesia siga siendo sal y luz en medio de esta comuna y que nuestras vidas siempre sean para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces estamos, como le hemos dicho, en Mateo, el Evangelio de Mateo, que nos ha dicho que presenta a Cristo como el rey prometido en el Antiguo Testamento, este hijo de David que iba a tomar el trono de su padre, pero no un trono temporal, sino que iba a ser un trono para siempre, sin término, sin persecución, sin ningún tipo de oposiciones. Y yo en esta oportunidad les quiero hablar de este rey, de Jesús, pero como un rey que tiene toda autoridad sobre lo visible y sobre lo invisible. Entonces, para eso veremos en primer lugar la restauración que el rey hace de todo. ¿Bien? En primer lugar, lo que el rey restaura es todo, es tanto lo visible como lo invisible. En segundo lugar, vamos a ver que esta restauración total se debe a que él posee autoridad sobre todo, sobre lo visible y lo invisible. Y en tercer lugar vamos a ver entonces la respuesta de todos al rey. Entonces vamos a ver la restauración del rey sobre todo, la autoridad del rey sobre todo, pero después vamos a ver la respuesta de todos al rey. Y para comenzar quisiera partir contextualizando el pasaje en el que estamos. Hasta acá Cristo ha comenzado el ministerio de la acción. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el Sermón del Monte, un ministerio de enseñanza, el primer gran discurso del rey? Ahora Cristo ha tomado acción. Ha salido a las calles, ha salido a sanar a las personas, a expulsar demonios. Y en este rubro de acción, de las cosas más prácticas, empezó a perdonar pecados también. Ha empezado a llamar a pecadores a seguirle, a confrontar a sus enemigos. Y él viene a Capernaum, que si ustedes leen Mateo capítulo 4, no sé, hemos siempre dicho que Jesús es Jesús de Nazaret, ¿cierto? Pero él en su momento, él se fue a vivir a Capernaum. Y en Capernaum se dice que la gente comenzó a seguirle. Todas las masas. Gente ordinaria, común y corriente, como tú y yo, pero también los líderes religiosos. Porque este rey estaba causando revueltas. Entonces comenzó a sanar un leproso. Sanó al criado del centurión, sanó a la suegra de Pedro, expulsó muchos demonios y sanó a muchos endemoniados, e incluso demostró su autoridad sobre la creación. Cuando Francisco nos predicaba de cómo él tenía autoridad sobre la tempestad en el mar, ¿se recuerdan? Y así también siguió expulsando demonios a los gadaneros. Y ahora en nuestro relato se nos relata una situación súper particular y que yo creo que la mayoría lo conoce. Está Cristo en su casa, está sentado enseñando. La gente lo siguió y lo empezó a escuchar. Todos los evangelios, con excepción de Juan, Lucas y Marcos, dicen que él estaba en su casa y que en la casa no cabía gente. Se agrupaban en las puertas. Y ellos querían oír a este maestro que estaba expulsando demonios.
Y se dan cuenta que el poder de Dios estaba con él para sanar. Eso es lo que dicen los evangelios. Y así es como 4 hombres llegan a Cristo. 4 hombres, comunes y corrientes. 4 hombres que no solamente vienen solos, sino que traen un paralítico. Y ahora vamos a entrar a nuestro primer punto. La restauración del rey sobre todo. Versículos 1 al 3. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, Capernaum. Y estando en su casa, esto lo dice en el Evangelio, dice que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, el rey estaba en acción. Estaba como un guerrero poderoso. Estaba investido por el poder de Dios. Nuestro buen Salvador comenzó a sanar toda dolencia. Y esto es lo que vemos en el primer punto. Jesús sana y restaura completamente. En el versículo 12 nos dice, fíjese lo que nos dice el versículo 2, que lo llamó hijo. Él, viendo su compasión, viendo su perdición, viendo su miseria, lo llama hijo. Y le dice: te perdono tus pecados son perdonados. Hermanos, este pasaje nos viene a mostrar que además de todos nuestros problemas aparentes, nuestros problemas físicos, nuestro mayor pecado es el pecado. Nuestro mayor problema es el pecado. El mayor problema que tú y yo tenemos hoy y que tuvimos hace un tiempo se llama pecado. Podemos dolernos de muchas aflicciones físicas, mentales, emocionales, financieras, familiares, pero solo hay una causa principal por la que todo esto va apareciendo, y esto se llama pecado. El gran y maldito pecado, lo que nos aparta de Dios. Romanos 1:21 nos dice que nosotros, la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, no le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos, y como consecuencia nuestros corazones fueron duros, entenebrecidos, fueron hechos piedra, y cambiamos la gloria del Dios nuestro por otras imágenes. ¿De imagen de qué? De hombre, de aves, de cuadrúpedos y hasta de reptiles. Esto es el pecado, hermanos. Así podemos definir el pecado. Cambiamos la gloria de Dios y lo echamos fuera de nuestras vidas. Nos desconectamos de Él, lo rechazamos, lo apartamos. Ese es nuestro pecado, esa es la definición del pecado. Y este es el problema que Cristo viene en primer lugar a solucionar. Dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo podría haberlo sanado al instante físicamente, ¿cierto? Acá el pasaje no nos dice que esta dolencia venía porque estaba atormentado por espíritus, que en otras ocasiones sí se relata esa vinculación o esa relación, pero aquí no se nos dice esto. Al parecer esta es una enfermedad con la que este hombre venía conviviendo hace un tiempo. Y en esta época, ser paralítico es una situación deplorable, es una situación humillante, porque el paralítico no puede trabajar, y el que trabaja no puede comer. Incluso en la ley del Antiguo Testamento se decía que las personas no debían exprimir el fruto de todo su campo. ¿Por qué? Para que le dejaran el lugar a las viudas, a los extranjeros, para que pudieran sacar lo que sobraba. Un paralítico no podía hacer eso. El paralítico estaba tendido y dependía de la merced de otros. Entonces, lo que nosotros podríamos pensar es que este es un gran problema, es un problema de la vida. Pero Cristo viene a decirle que el primer problema que él tenía era que estaba pecando y que estaba apartado de Dios. Y esto es tener fe en Jesús, hermanos. Tener fe en Jesús no significa que solamente creo que existe, que creo que vivió, que fue un buen hombre, que fue una buena persona, un buen maestro. Significa reconocer que Él es creador y salvador. Él tiene autoridad sobre lo invisible y sobre lo invisible. Sobre lo visible y sobre lo invisible, sobre lo espiritual y sobre lo físico, sobre todo. Y quiero hacerte una pregunta: ¿qué tipo de fe tienes en Jesús? ¿Solamente piensas que Él fue un buen maestro? Él es el rey de la iglesia de la cual participas, y está muy bien. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu creador y redentor o solamente el creador? ¿Te has dado cuenta siquiera que has pecado contra Él? Él es santo. Contra Él hemos pecado. Contra ti solo hemos pecado. Podemos cantar como iglesia. ¿Te has dado cuenta
que has pecado contra el Rey Santo de Israel, contra el Creador Todopoderoso? Si te has dado cuenta de esto, entonces yo te hago la pregunta, ¿qué harás? Amigo, amiga, hermano, hermana, ven a Cristo. Ven al Dios Creador Todopoderoso, que es Creador Dios Todopoderoso, pero también es Redentor Todopoderoso. No dejes pasar esta oportunidad. Él es un Rey mejor, un Rey misericordioso. Ya hemos dicho en otras oportunidades, los reyes de este mundo son tiranos, demandan porque les sirve a sus propósitos, pero este Rey te quiere convidar de ser parte de su reino por amor y misericordia, porque viendo tu miseria, puso su corazón en nosotros. Ese es el concepto de misericordia. Ve nuestra miseria y derrama su corazón por nosotros. Yo te hago esta pregunta entonces, ¿vas a venir a Él? Porque quizás hasta aquí hayas vivido una vida de tradición cristiana, tal vez vienes conociendo a Jesús hace poco tiempo y crees que este Jesús efectivamente tiene dominio, tiene autoridad y salva a los pecadores. Pero yo entonces te encarezco, si tú crees esto, vívelo, ponlo en práctica, ven a Él, pídele en oración, quiero conocerte, quiero experimentar esto que este paralítico experimentó. No quiero solamente oír que tú existes. No quiero solamente ver que otros te conocen. Yo también quiero ser uno de ellos. Quiero ser uno más que tiene fe en Jesús y le son perdonados sus pecados. Pero este Rey, como ya hemos dicho, no solamente promete redención espiritual, sino también física. Y yo no soy un predicador del Evangelio de la prosperidad, pero sí creo que el Señor sana. Y sí creo que el Señor restaura todas las cosas porque tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Con qué corazón estás viniendo a Él? ¿Crees que Jesús es un Jesús limitado, que solamente combate contra el pecado? ¿O tienes fe en Él de que Él puede restaurar tu salud, tu familia, aquellos que tienen familiares que no están en la fe? ¿Es Jesús poderoso también para eso? Sí lo es. Es sobre nuestra espiritualidad y sobre todo el orden creado, físico. Por tanto, hermano, yo te invito a que vengas a Él nuevamente. Y tú tal vez estás pensando, bien, pero ¿y si no recibo en esta vida mi restauración física? Quizás tienes un problema físico, algún problema emocional, o tal vez piensas que tienes alguna depresión, tus envidias no te dejan dormir, tus impaciencias, tus ansias, tus ansiedades, y te han diagnosticado de alguna enfermedad y dices, ¿cómo puedo venir a este Jesús? Hermano, yo te aseguro que este Jesucristo, este Rey, no solamente te sanará espiritualmente, sino que te promete que cuando Él venga en cuerpo y espíritu, tú también resucitarás con Él, con cuerpos transformados, con vigorosidad, con gloria. Mira lo que dice 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. O como dice Apocalipsis, yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, no habrá llanto, clamor ni dolor. No habrá sufrimiento, no habrá parálisis. No habrá nada de lo que nosotros pensamos que está mal en este mundo. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Gloria al Rey, porque renueva todas las cosas. No solo nuestra muerte espiritual, sino que nos promete que nos dará un cuerpo renovado, como el de Él. Y por eso es que podemos decir, hermanos, a Él sea la gloria, porque tiene autoridad para restaurar lo visible, pero lo invisible. Nuestra parte espiritual, pero también nuestra parte física. Así que tengamos esperanza en eso. Y yo tengo algunas aplicaciones, hermanos. Cristo, en primer lugar, llama de hijo al paralítico. Y hemos dicho que Cristo es Rey. Entonces, ¿cómo podemos decir que este Rey nos llame de hijos? ¿Cómo un Rey tan poderoso, tan sublime, tan alto, sentado en su trono, nos puede llamar de hijos? Somos pecadores, somos paralíticos, somos enfermos espirituales, tenemos el pecado.
como Él nos puede llamar hijos. Bien, hermanos, yo te digo que este buen rey es también un buen padre. En la persona de su padre, Él es un buen padre. El hijo es un buen padre. Y así como su padre lo ama y se goza en Él, Cristo se goza en su iglesia. Cristo derrama todo su gozo en su iglesia. Y mira a la iglesia, a la congregación, y se alegra su corazón. Yo soy de mi amado, dice la Escritura, y mi amado es mío. Somos su iglesia, somos su novia, somos su esposa, y Él es nuestro. Él es el rey, Él es el soberano de la tierra, el creador, que su morada está en los cielos, que los cielos son el estrado de sus pies. Pero a Él se ha dignado, como hemos dicho en otros salmos, a mirarnos y a tener una relación con nosotros. Por eso es que Él lo llama de hijo. Por lo tanto, no tengas miedo de acercarte a Él. Él tiene todo poder, es temible, terrible, pero tierno, paternal, lleno de gracia y de misericordia para con nosotros. Nos mira como hijitos, como ovejas que no tienen pastor y que Él quiere pastorear. No temas, hermanos. Su cuidado es infinito. Una segunda aplicación que tengo para ustedes. Vemos que este paralítico fue ayudado por amigos, familiares. No sabemos quiénes lo trajeron. Pero la fe de ellos lo salvó. Pues ellos tuvieron fe de que Jesús tenía el poder para sanar. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo trajeron a Él. ¿Se dan cuenta cómo las relaciones son importantes en el reino de Dios? ¿Se dan cuenta qué importante es la amistad? Qué importante es tener relaciones sanas, profundas, pero cristocéntricas. ¿Se dan cuenta que ellos, dice que viendo Jesús la fe de ellos, le dijo a Él, tus pecados te son perdonados? Y esto entonces nos lleva a preguntarnos, hermanos, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Yo no niego que cada uno pueda tener amigos en el trabajo, en el vecindario, en la universidad. Pero ¿quiénes son tus verdaderos amigos? Con los cuales tú derramas tu corazón y te abres y dices, y estos son mis pecados, estas son mis luchas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son tus amigos cercanos que conocen tus dolencias? ¿Por qué? Porque un mal amigo te puede llevar a Cristo, un buen amigo te puede llevar a Cristo, pero un mal amigo te puede llevar a drogas, al alcohol, a las fiestas, a los chakras y a cualquier cosa que pudiese ser espiritual, pero está en contra de la palabra de Dios y de su Dios. Por lo tanto, hermanos, reflexiona sobre tus círculos. ¿Hay alguien de quien hay que apartarse tal vez? ¿Hay alguien que está contaminando tu corazón, tus pensamientos? O tal vez hay alguien ahí, en un rinconcito, lleno de fe, que te puede hacer lo que estos hombres hicieron por ese paralítico. O por otro lado, hermanos, ¿eres tú un amigo fiel para tu círculo? ¿Eres tú como uno de estos 4 personajes que ven a un paralítico en estado de desgracia y caminan con ellos y los llevan a Cristo? ¿Eres sal y luz, como hemos dicho en otras oportunidades? ¿Llevas a otros a Cristo? ¿Llevas a tus padres a Cristo? ¿A tus amigos? ¿A tus familiares? ¿A tus hermanos? ¿Los llevas a Cristo? Haces el esfuerzo, no vamos a acabar techos físicos, pero eres alguien que está dispuesto a sacrificar su vida, su tiempo, sus recursos para llevar a alguien a Cristo a la cruz. Yo te invito, hermano, a que puedas reflexionar en esto. Y yo te invito a esta última aplicación de este punto, porque el verdadero amigo que tomó una posición de siervo para llevarnos al Padre fue el Señor Jesucristo. Todos nosotros éramos paralíticos y muertos espirituales. Y Él tomó esta posición de siervo y cargó con nuestros pecados. Y nos llevó al Padre Celestial. Y Él nos perdonó nuestros pecados. Por eso entonces es que podemos imitarle a Él. Por eso es que la palabra nos invita a ser como este gran amigo. Un amigo siervo, pero redentor. Y en segundo lugar, hermanos, ya vimos que Cristo restaura todas las cosas. Y esto, como dijimos en el segundo punto, es porque Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Vamos al versículo 4. Dice el versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ya en los pasajes anteriores vimos que mostró autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre la creación, sobre la naturaleza. Pero ahora en el versículo 2 nos dice que Él tiene autoridad sobre los pensamientos. Él tiene autoridad sobre nuestras mentes, sobre nuestras conciencias. Y aquí demuestra su autoridad como Rey divino, como Dios hombre, como omnisciente, como todo conocimiento le ha sido revelado. Él discierne cada uno de nuestros corazones. ¿Y qué también ve? Algo que no es evidente a los ojos de los demás. Él vio la fe de estos hombres y del paralítico. ¿Y qué también vio? La incredulidad de los escribas, que decían, este blasfema. Esto nos habla de un Dios omnisciente, que tiene autoridad sobre todo conocimiento, el de la historia, el de nuestros pensamientos, el de nuestras intenciones e incluso de nuestros dolores, nuestras quejas, nuestros sufrimientos. El versículo 2 nos dice que lo llamó hijo y que tuviera ánimo. El texto no lo dice, ¿cierto? Dice solamente que le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero vemos al buen pastor compasivo animando a una persona que estaba desanimada, que tenía una vida triste. Él declara su autoridad. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? El Señor sabía muy bien que era más fácil a la vista decir tus pecados te son perdonados, porque esto no requiere de ninguna demostración física. Nosotros sabemos que no es más fácil porque requiere un sacrificio mayor, pero para los que estaban ahí, oye, por supuesto que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque eso no requiere de ninguna demostración física. Era más fácil porque esto es algo espiritual, pero que no se discierne físicamente. Por otro lado, sanar al menos ya había sido demostrado en la historia. Ya habíamos visto en todo el Antiguo Testamento que el Señor sanó a través de milagros. Entonces, es más complicado, pero también es posible. Ahora, estas dos cosas están fundamentadas en la autoridad del Hijo del Hombre. Esto lo puede hacer porque Él mismo dice de sí que Él es el Hijo del Hombre. Y yo te ruego que me acompañes a Daniel capítulo 7. Porque el Señor está diciendo que conoce los pensamientos para bien, los pensamientos para mal, y conoce y tiene autoridad sobre el perdón de los pecados y sobre la restauración física. Pero mira lo que Daniel dice en el capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la noche, en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, el mismo término que se está hablando acá en el texto, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué le fue dado? Le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pues su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, hasta aquí no hemos visto la restauración de todas las cosas. Eso la esperamos ansiosamente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no niega que el Señor tenga autoridad, dominio, reino y gloria sobre todas las cosas. Fíjense lo que dice el versículo 6 de nuestro texto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, el mismo Hijo de Hombre, Daniel, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Este Hijo de Hombre le fue dado dominio, gloria y reino. Hermanos, nuestro Rey tiene dominio, gloria y reino sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino espiritual lleno de ángeles y de los santos que ya han partido, y tiene reino sobre nuestros presidentes, sobre todo lo que nosotros podamos ver. Ese es nuestro Rey. Y este Rey, que vino como Hijo de Hombre, vendrá como Hijo de Hombre también, en gloria, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es por esto que Él tiene la autoridad para decir, tus pecados te son perdonados,
Y por eso también puede decir, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué podemos concluir? Él tiene potestad sobre el pecado y la muerte, sobre las enfermedades y el caos, sobre la voluntad de los hombres. Ahora te preguntarás, ¿dónde están estas promesas entonces? En el Antiguo Testamento. Y yo te animo, hermanos, a que aguantes en perseverancia y pacientemente por su venida. Porque ahora tal vez estás diciendo, bien, me has dicho que Jesús tiene autoridad sobre todo, pero aún tengo problemas físicos, familiares. Y sí, y posiblemente los vamos a seguir teniendo. Pero llegará el día, hermanos, en que todo eso pasará, porque nuestro Rey tiene autoridad sobre todas las cosas. Es por eso que decimos, cuando oramos, venga tu reino, ven a consumar tu reino, ven pronto, Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y hemos hablado de que el Rey tiene autoridad sobre todas las cosas y restaurar todas las cosas. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción entonces? ¿Cómo debe reaccionar la Iglesia Presbiteriana de Cristo, mi pastor, ante estas realidades? Y yo te invito ahora entonces que vayamos y retrocedamos en nuestro texto al versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Versículo 7. Entonces él, el paralítico, se levantó y se fue a su casa. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Perdón la repetición, pero vimos la restauración del Rey sobre todas las cosas y la autoridad del Rey sobre todas las cosas. Y ahora vamos a ver la reacción de todos a este Rey que hizo lo que ya dijimos. La respuesta de todos al Rey. Y aquí tenemos la respuesta de 3 tipos de personas. El texto nos dice que hay 3 tipos de reacciones al Evangelio de Jesucristo, al encuentro con su persona. En primer lugar están los escribas y fariseos. Son las personas duras de cerviz, que deciden en sus corazones no creer, que viendo no ven, que oyendo no oyen, que viendo al Mesías en toda su gloria, sanando, restaurando, expulsando demonios, dicen, este blasfema. Ese es nuestro primer tipo de personas. En segundo lugar están las personas obedientes al llamado de Cristo y su redención. ¿Qué le sucedió al paralítico cuando tuvo su encuentro con Dios? Con el Dios hombre, con este Hijo del hombre. Versículo 7. Versículo 6 dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué fue lo que hizo él? Versículo 7. Entonces se levantó y fue a su casa. Hermanos, esto es muy simple. Esto es muy sencillo lo que nos muestra el texto. Es muy... qué profundo a la vez, pero qué simple. Él no se dice que aquí él fue, vendió todo lo que tenía y lo entregó a los pies de Jesús, fue y evangelizó a todas las ciudades alrededor de Capernaum. No se nos dice eso. Dice que cuando él le fueron perdonados sus pecados y fue restaurado integralmente, holísticamente, en todas las facetas de su vida, ¿cuál se nos dice que fue el fruto de su fe? La obediencia. Y ese es el segundo tipo de persona que la que nos encontramos. Y finalmente están aquellos que ven las obras de Dios, que glorifican a Dios, que dicen, gracias Dios, porque has hecho maravillas, pero que realmente llegan a conclusiones no necesariamente correctas. Versículo 8 dice, la gente se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Lamentablemente, hermanos, y así como muchos podemos ver a personas que miran a Cristo, miran la obra de Dios, miran la creación y dicen, wow, Dios es grande. Pero llegan a conclusiones tan erradas porque dicen que solamente este rey es un hombre más. El Dios de los cielos le dio potestad a los hombres. ¿Qué estaban haciendo estos personajes? Estaban diciendo, Él es uno más, Él es un hombre más. Él no es el Dios hombre. Él no es el Hijo del hombre prometido en el Antiguo Testamento. Él no es el Rey del reino de los cielos. Este es un hombre más ungido por Dios que el Dios le dio potestad. Qué terrible, hermanos, llegar a conclusiones tan erradas
viendo la gloria de Dios. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este es el primer tipo de persona. Esto que acabo de leer está en Marcos y en Lucas, que son los pasajes que son paralelos o análogos a esta historia. El texto nos dice que ellos pensaban dentro de sus corazones, este blasfema. Pero fíjense lo que nos dice el texto de Marcos y de Lucas, que tampoco es tan descabellado. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué esta persona está declarando el perdón de los pecados? ¿Qué se cree? ¿Se volvió loco, acaso? ¿Qué es tan osado de anular todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, del cual todos nuestros padres y nuestros reyes han participado? ¿Cómo Él dice, tus pecados te son perdonados? Se tuvo que haber vuelto loco porque, está blasfemando. Y esto, hermanos, recuerden cuál es la paga del pecado de la blasfemia. Era la muerte. Entonces lo que deberían haber hecho con Cristo en ese instante era haberlo matado. Bueno, lo hicieron más adelante, injustamente. Eso lo vemos en los evangelios. Pero ellos están diciendo, esta persona está blasfemando el nombre de Dios porque se está atribuyendo la autoridad que solo Dios tiene. Él está diciendo que Él es Dios. ¿Qué le pasa? ¿Cómo dice eso? Hermano, lo que ellos pensaban era correcto. Era correcto. El perdón de pecados solo se le atribuye a Dios. Lo que ellos no se dieron cuenta es que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Dios Creador Todopoderoso, que efectivamente puede perdonar pecados. Él puede declarar el perdón de los pecados. Y qué lamentable es esto, porque estos escribas y fariseos llegaron a las mismas conclusiones erróneas de las masas. Sí, Dios es grande, es muy bueno, pero Dios solamente le dio autoridad a los hombres. Jesucristo es un hombre más. Eso es lo que están pensando las masas y los escribas y fariseos en sus corazones. Por tanto, hermanos, tengamos cuidado, porque tenemos mucha evidencia bíblica y no bíblica de que Jesús es el Hijo de Dios, y es Dios y hombre, como lo hemos estudiado en el Catecismo. Tengamos cuidado de rechazarlo, tengamos cuidado de entrar en conclusiones erróneas, tengamos cuidado de tener corazones necios y duros de cerviz, diciendo como el salmista escribía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio que mirando las maravillas de Cristo, que Él no es Dios. Tengamos cuidado, qué malas conclusiones podemos sacar. Y qué cruel pecado es acusar a un inocente de culpable, acusar al Hijo de Dios de blasfemo. Esto es lo que hace la dureza del pecado, hermanos. El mismo pecado que se le estaba siendo perdonado al paralítico. Es el mismo pecado. Pecado que te aleja de Dios, que lo pone en una situación que Él no se merece. Él es el Rey entronizado, el Rey de reyes y Señor de señores. Y estos hombres lo están llamando simplemente un hombre. Tengamos cuidado, hermanos. Le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Esta es nuestra segunda persona. Como les dije, ¿te das cuenta de lo simple que es? No hay mucho más que hacer. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí estamos de acuerdo. Nadie es salvado por las obras. Pero se nos olvida el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Somos salvos para obedecer a Cristo. No somos salvos por ello, pero sí para ello. Por lo tanto, reflexionémonos y mirémonos nuestras vidas a la luz de este paralítico. ¿Cuántos de nosotros nos gloriamos de que predicamos, servimos a Dios en la música, venimos a la iglesia, hacemos grupos de crecimiento? ¡Oh, Señor, yo te sirvo tanto!
Y a veces el Señor demanda obediencia en cosas fundamentales. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Esto es la obediencia, hermanos. No se trata de hacer grandes eventos. Se trata de ser obediente en el día a día, en lo cotidiano y en lo simple. Escucha lo siguiente. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, el Señor no quiere nuestros sacrificios, no quiere nuestras grandes formas de vivir la vida. Él quiere obediencia y arrepentimiento. Fe, obediencia y arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Quiere nuestro temor, nuestro asombro para glorificarle, porque de Él viene todo don perfecto, toda buena dádiva. Seamos como el paralítico. Vengamos a Él con fe y cuando estemos con Él, seamos obedientes. Es, como les dije, es súper simple, es súper complejo, pero no tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, que nos guía a toda verdad, que nos amonesta cuando estamos pecando, que nos guía a la cruz cuando sentimos la condenación. Él no es nuestro mejor exegeta para aplicar las verdades de su palabra a nuestros corazones. No es Él el mayor teólogo que inspiró la Escritura. ¿No será tan bueno para aplicarla a nuestro corazón si es que se lo pedimos? Tenemos a un gran ayudador, hermanos, porque Él no nos dejó solos. Él nos envió a su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos tres tipos de personas. Un grupo que derechamente blasfema el nombre de Dios, otro grupo que se asombra y que dice, qué bonito, pero que terminan sacando malas conclusiones. Y terminan aquellos que están realmente afectados por Dios y que terminan en la obediencia a Él. Entonces, en conclusión, en esta hora el Señor te está diciendo que tiene el poder para restaurar tu corazón y para darte una esperanza de resurrección en el día final, cuando Él venga, llevándote de muerte a vida, perdonando todos tus pecados, dándote paz con Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, ¿vas a venir a Él? ¿Pecador? ¿Vas a venir a Él? Ahora ya, no dejes pasar esta oportunidad. ¿Vas a venir a este Rey perdonador que te mira como hijo, con misericordia, que mira tu miseria y te dice, ten ánimo, hijo? Que tiene toda autoridad sobre lo visible y lo invisible para restaurarte y ofrecerte una promesa de eternidad con Él, sin tristeza, sin dolencias, sin enfermedades, sin depresiones, sin ansiedades. Yo te invito, hermano, ven a Él. Él es omnisciente, como dijimos, discierne lo más profundo de nuestros corazones y no tendrá por inocente al culpable. Si en este momento tu corazón dice, Jesús era un simple hombre, yo te invito, hermano, a que te arrepientas y creas lo que el texto, inspirado por Él mismo, nos está diciendo. Él es Dios hombre. Él es el Dios eterno que tomó forma de hombre. ¿Por qué? Porque a estos el Señor les dice que estarás siempre con ellos. Te invito a que camines con Él en obediencia, escuchando su perdón y obedeciendo sus palabras. De eso se trata la vida cristiana. Seamos como el paralítico. Mirémoslo, vengamos a Él con fe. Creamos en Él, recibamos su perdón y caminemos en obediencia. Oremos. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor, congregado a ti, y queremos orar para que tú derrames todas tus bendiciones en Cristo para nosotros, Señor. Tu palabra dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y yo personalmente te ruego, Señor, y si hay alguien aquí que todavía no tiene una fe en ti, esta verdadera fe de la que hemos hablado, tu Espíritu Santo lo traiga de muerte a vida y ponga su confianza en ti. Que así también aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, que cobremos ánimo, cual paralítico postrado en su cama, que se levanta y vive en obediencia. Oh Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, y derrama todas tus bendiciones para tu gloria, Señor. Porque estas cosas llevan gloria a tu nombre.
porque las masas, tu iglesia e incluso aquellos que te rechazan, algún día se van a doblar ante ti, Señor, y sus lenguas van a confesar que tú eres el Señor. A ti adoramos, a ti bendecimos. Rey de toda gloria, recibe nuestra adoración. En Cristo Jesús. Amén.